Saludos desde Euronews, hoy lunes 24 de julio. Desde Europa se observa con alivio el hecho de que, de momento, se haya evitado un gobierno con el partido ultraderechista Vox. Pero se mantiene la incertidumbre. Tras las elecciones del domingo en España, queda en suspenso el futuro del país. Ni el bloque de derechas ni el de izquierdas obtuvo mayoría suficiente para gobernar, por lo que los pactos van a jugar un papel fundamental. El Partido Popular fue el vencedor con 136 diputados, mientras que los socialistas del PSOE sumaron 122 escaños. La formación de ultraderecha Vox pierde 19 escaños y los partidos independentistas y nacionalistas tendrán la llave para la formación del gobierno. Mientras, la Fiscalía pide al juez Llarena que curse una nueva euroorden contra Puigdemont por malversación. Seguiremos con la guerra en Ucrania. Rusia denuncia un ataque con drones en Moscú, en el que no ha habido daños graves ni víctimas, pero que el Kremlin ha calificado de acto de terrorismo internacional. Este fin de semana el ejército ruso atacó la histórica ciudad portuaria de Odesa, bombardeando la Catedral Ortodoxa de la Transfiguración. Al final de nuestro informativo hablaremos del controvertido tren de alta velocidad Lyon-Turín. Enseguida, los titulares. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko se reúne con Vladimir Putin para asegurar que la contraofensiva ucraniana ha fracasado y que a Occidente se le acaban las armas. Miles de turistas han llegado al aeropuerto internacional de Rodas y continúan las evacuaciones. Los bomberos han contabilizado más de 46 nuevos focos de incendios forestales en las últimas 24 horas. La primera ministra italiana Giorgia Meloni celebra una reunión con diferentes actores internacionales para buscar acuerdos que frenen la migración ilegal. El ciclista danés Jonas Vingegaard ha ganado el Tour de Francia por segundo año consecutivo y con una enorme ventaja sobre su principal rival, el esloveno Tadej Pogačar. El Partido Popular gana las elecciones, pero no podrá gobernar. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, obtiene la mayoría de los votos con un total de 136 escaños en las elecciones generales de España, pero el bloque conservador se queda a las puertas de obtener los 176 escaños necesarios para poder formar un gobierno de coalición con el partido de extrema derecha Vox. En comparación con las elecciones de 2019, los resultados finales han favorecido al PP y al PSOE, quienes han obtenido 47 y 2 escaños más en el Parlamento respectivamente. Feijóo asegura que ahora su objetivo es gobernar España. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. El bloque progresista, encabezado por el Partido Socialista, liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, tampoco ha conseguido los votos suficientes que le permitirían formar un gobierno de coalición con el partido Sumar de Yolanda Díaz y las formaciones independentistas de izquierdas. Gracias a toda España, porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. La campaña, los pactos del PP con Vox y una última semana de vértigo que claramente ha movilizado el voto progresista mucho más de lo previsto, han cambiado totalmente el escenario que pronosticaban la gran mayoría de los sondeos, un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Aún así, el partido independentista de derechas Junts ha dejado claro que no dará la presidencia a Sánchez a cambio de nada. Se prometía una noche tenebrosa aquí en la sede del Partido Socialista, pero ha acabado convirtiéndose en una auténtica fiesta. En contra de todos los pronósticos, Pedro Sánchez ha logrado resistir el embate de la derecha del Partido Popular, que pese a ganar en escaños no logra formar un gobierno, una mayoría con la ultraderecha de Vox. Pedro Sánchez tiró otra vez de ese manual de resistencia y lo jugó todo a una carta, el adelanto electoral. Parece que los españoles han devuelto su confianza a Pedro Sánchez, que avivó el temor a un gobierno con la ultraderecha de Vox que podría introducir recortes sociales o recortes en derechos sociales y en otros derechos como por ejemplo los LGTBI. Pedro Sánchez
podría formar un gobierno junto a sus socios de Sumar, pero necesitará a los partidos regionalistas y especialmente a los independentistas catalanes en el Congreso, que ya han avisado que venderán muy caro su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. En caso contrario, volveríamos a un nuevo bloqueo y quizá de nuevo a unas elecciones el próximo mes de diciembre. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. La Fiscalía Española ha solicitado este lunes que se dicte una orden de busca y captura internacional contra el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont. Un día después de las elecciones en España, en un momento en el que su partido podría ser clave para la investidura. La Fiscalía pide su ingreso en prisión tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea y busca que se actúe contra Puigdemont y el exconsejero catalán Antoni Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre 6 y 12 años. Tras las elecciones en España, estas son las reacciones de los entrevistados en las calles. Vamos con esa y con el resto de las noticias. No ha habido claro ganador, va a estar complicado formar un gobierno, pero bueno, yo creo que lo importante es que la izquierda ha resistido y la ultraderecha no consiguió formar gobierno, no va a conseguir formar gobierno. No gana nadie porque no se ponen de acuerdo los partidos fuertes, con lo fácil que es unirse, sentarse a hablar y decir, yo tengo buenas ideas, yo también, vamos a juntarnos, vamos a buscar soluciones para intentar levantar el país, ¿no? Yo creo que todo el mundo se ha llevado una sorpresa porque realmente esperaba que la subida del PP fuera brutal y hay resistencia todavía de la izquierda, lo que supone que ahora tendrá que haber pactos y negociaciones, así que es una pregunta en el aire. Naciones Unidas ha condenado los ataques con misiles rusos contra una catedral ortodoxa en el centro de Odessa. La Catedral de la Transfiguración, fundada en 1794, es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Kiev acusó a Rusia de destruir la catedral como parte de una campaña para dañar sistemáticamente a la Iglesia ortodoxa en el país. Es un crimen de guerra que nunca será olvidado ni perdonado, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Увидите, что все убранство просто практически уничтожено. Осталась только целая колокольня, все остальное нужно восстанавливать. Decenas de edificios en el área también han sido dañados o destruidos. Moscú ha intensificado los ataques contra la ciudad portuaria desde que se retiró el lunes del acuerdo de exportación de granos respaldado por la ONU. Ucrania lo acusa de atacar a los suministros de granos y la infraestructura vital para el acuerdo. En un tuit, el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que su país necesita un escudo aéreo completo y que la forma de derrotar los ataques con misiles rusos es con más sistemas de defensa aérea para todo su territorio. El Ministerio de Defensa de Rusia ha negado que el objetivo previsto de los ataques en Odessa fuera la catedral ortodoxa y sugiere que es más probable que haya sido un misil antiaéreo ucraniano el que causó el daño. El presidente Vladimir Putin recibió este domingo en San Petersburgo a su aliado más próximo, su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko. El primer encuentro desde que Lukashenko ayudara a principios de julio a negociar el fin del motín del grupo Wagner en Rusia y que Moscú prometiera defender a su vecino a toda costa. Нас начали напрягать вагнеровцы. Просятся на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. Putin aprovechó la ocasión para asegurar que el ejército ucraniano ha sufrido más de 26.000 bajas desde el inicio de la contraofensiva el pasado 4 de junio. Y ambos mandatarios destacaron que solo en las últimas 24 horas el ejército ruso había destruido una cifra récord de 15 tanques Leopard y 20 blindados Bradley. Putin mantiene que los arsenales occidentales se están agotando y que la contraofensiva ucraniana ha fracasado. Miles de turistas han llegado al aeropuerto internacional de Rodas con la esperanza de salir de la isla griega, donde los bomberos han contabilizado más de 46 nuevos focos de incendios forestales en las últimas 24 horas. Algunos han tenido que pasar la noche allí, durmiendo en el suelo del aeropuerto. Según las autoridades, más de 19.000 personas han tenido que huir de los incendios en el popular destino turístico.
lovely. They brought us to the airport, they got us food and drinks yesterday, really taking care of us, they were. The little kids were afraid, you know, it was chaos and you see the fire and the smoke, and it was very terrifying for all of us. Otros se vieron obligados a abandonar sus hoteles a toda prisa, pero no están seguros de cuál es la siguiente etapa de la evacuación. I looked up at the ridge, up at Lardos, and I saw flames, and I thought, oh my word, it's getting closer. A police guy came up with the lights flashing and shouted at our hotel owner, get everybody out. But we couldn't come to the hotel because the police has said it's not possible. Yeah, but anyway, we managed somehow to get there, to pack our luggage and wait on the beach until someone comes. Otros han logrado volver a casa, aunque con el miedo en el cuerpo, después de haber visto cómo casi les alcanza el fuego. Wir haben nur das Wichtigste genommen, unser ganzes Hotel ist abgebrannt, also wir sind einfach nur mehr froh, dass wir heimkommen. Por otro lado, se ha emitido una orden de evacuación para algunas zonas de Corfú después de que comenzara un incendio forestal en la parte norte de la isla el domingo por la tarde. Los equipos de rescate siguen revisando los escombros tras el derrumbe de un puente en obras en Grecia. Hasta el momento se sabe que una persona murió y otras 8 resultaron heridas. Pero continúa la búsqueda de cualquier otra víctima que pueda haber quedado enterrada. Las razones del colapso del puente que une el puerto de Patras en la península del Peloponeso, en el sureste de Grecia, con Atenas, no están claras, aunque se sabía que el puente tenía problemas de estabilidad. Miles de manifestantes israelíes terminan su marcha de 4 días desde Tel Aviv a Jerusalén, una movilización para oponerse a los cambios en el sistema judicial que planea hacer el gobierno. Muchos manifestantes han acampado en el Parque Sacher, cerca de la Knesset, el parlamento del país, donde los legisladores debatían este domingo el proyecto de ley de reforma judicial antes de la votación final de este lunes. Israel ha vivido meses de protestas por estos cambios que buscan limitar los poderes del Tribunal Supremo. El organismo es el único que puede revocar decisiones del gobierno y los críticos con la reforma temen que socave la democracia del país. El activista egipcio Patrick George Zaki, que permanecía retenido en El Cairo, ha llegado a Milán, en Italia, después de negociaciones diplomáticas entre ambos países. Zaki estudió en Bolonia antes de su arresto en el aeropuerto de la capital de Egipto en 2020. El activista fue indultado la semana pasada, pocos días después de que un tribunal egipcio le condenara por un cargo de difusión de noticias falsas, derivado de un artículo que escribió en 2019 sobre la presunta discriminación contra los cristianos coptos en Egipto. Tras 22 meses de prisión, Zaki fue liberado en 2021 a la espera de juicio con la condición de permanecer en el país. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, abogó por unas relaciones nuevas y más igualitarias entre Europa y los países de origen y tránsito de los migrantes. Durante una cumbre de unos 20 países, funcionarios de la UE y organizaciones internacionales destinadas a frenar los flujos de la migración ilegal. El encuentro, que tuvo lugar este domingo, fue una iniciativa de Meloni que pretende convertir a Italia en líder de la resolución de los problemas que afectan a las naciones mediterráneas. Che al centro dei flussi migratori ci sono soprattutto loro, le persone, vite, speranze, paure, sofferenze, usati, sfruttati da organizzazioni criminali che seguono solamente la logica del profitto. È nostro dovere occuparci ovviamente dei nostri stati, ma è nostro dovere anche occuparci del destino di queste persone. Según los últimos datos del 21 de julio proporcionados por el Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año han llegado a las costas del país más de 83.000 migrantes, 50.000 llegadas más de las registradas en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las ONGs que mantienen un pulso con el Ejecutivo italiano critican la convocatoria. El gran triunfador, el maillot amarillo definitivo, Jonas Vingegaard, cruzaba la última línea pleno de felicidad, con todos sus compañeros abrazados en línea después de un largo viaje de 21 etapas y 3.450 kilómetros. El ciclista danés de 26 años consigue grabar a fuego su segundo título consecutivo en el Tour de Francia, la carrera que justifica todos los sacrificios, un logro que le coloca al nivel de Fignon, Le Mans o el ciclista esloveno Tadej Pogačar.
Y el belga Jordi Meus gana la última etapa en una final de photo finish entre 4 corredores en la línea de meta. Jugar en Arabia Saudí por 300 millones de euros. Esa ha sido la jugosa oferta del equipo Al Hilal al Paris Saint-Germain para hacerse con su delantero estrella Kylian Mbappé. Si el jugador francés acepta la propuesta, se convertiría instantáneamente en el fichaje más caro de la historia. El PSG recalca que también mantiene abiertas las conversaciones con otros equipos como el Barcelona. Sin embargo, será Mbappé el que tenga la última palabra sobre su partida. El club parisino busca vender al jugador para evitar su salida libre a finales de 2024. Menos camiones y más trenes en los Alpes. Parecería una idea atractiva, pero no lo es. Desde que se anunció hace casi 30 años, la línea de alta velocidad Lyon-Turín ha sido un proyecto controvertido. L'urgence climatique, c'est qu'il y a 3 millions de poids lourds qui passent chaque année sur la route entre la France et l'Italie. Si vous ne faites pas de tunnel, vous gardez les camions sur les routes. Pero para los detractores del proyecto, los daños medioambientales superan con creces a los beneficios. Sede di valutazione è stato anche calcolato per costruire tutta la terminale Lione c'è un contributo netto di anidride carbonica in atmosfera di 10 milioni di tonnellate. Le stime che ci sono nel progetto parlano di quantità di acqua dell'ordine di 600.000 litri al secondo che potrebbero uscire dalla galleria a causa della realizzazione di questi lavori. È un po' come se circa una bella fetta di Torino oppure un bel pezzo di Lione rischiassero di far venir meno il loro fabbisogno idrico. Aujourd'hui, ce drainage il représente 1% du débit de la rivière Larc par rapport à tous les bienfaits écologiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le report modal des camions sur les routes, moins d'accidents routiers, moins d'usure des infrastructures, la fiabilité des échanges, le rapprochement des peuples et des territoires. On peut considérer que c'est un investissement qu'on peut faire. Ya existe una línea ferroviaria que conecta Lyon con Turín. Permite el paso de unos 50 trenes diarios por el túnel de Fréjus. Pero eso es mucho menos de lo que el proyecto prevé para el nuevo túnel. Sin embargo, quienes se oponen aseguran que el actual enlace está infrautilizado. Ce qui est certain, c'est que oui, aujourd'hui, par la ligne déjà actuellement en place, sans besoin de créer de tunnel, on pourrait passer ce dont on a besoin. Tanto en Italia como en Francia, todo lo relacionado con el enorme proyecto es fruto de discusiones enconadas y sin conclusión. La vie quotidienne en fait, des petits villages qui sont traversés par les camions de transport de déchets ou de marchandises sont évidemment bouleversés. Aujourd'hui, ce n'est que en fait, des travaux, des déchets, et il y a véritablement un gaspillage monstrueux des paysages qui permettaient la vie. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con un taxi volador de despegue vertical y sus vuelos de prueba en España. Saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana con más noticias. People were in the same mindset as we are. They want things to move. So if you actually monitor by this camera. It will for example, today in Pilos Flight, we have two codes, we're heading 290 to the west.